No temas porque te redimí, te llamé, te puse un nombre. No temas porque te redimí, no te puse un nombre, te puse un nombre. Es mío, mío eres mío, mío eres mío. Adelante, hermano. Beato Mori Shiru Shiru, Beato Mori Shiru Lamele, Beato Mori Shiru 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 Lamele, si feres me Beato Mori Shiru
shiru la mele, shiru shiru la mele. La 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 la. La 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 la. Tus hijos cantan y alaban al Rey de Israel. Tus hijos cantan y alaban al Rey de Israel. Tus hijos cantan, cantan y alaban al Rey de Israel. De esplendida gloria. Tus hijos cantan y alaban al Rey de Israel. Tus hijos cantan y alaban al Rey de Israel. Tus hijos cantan, cantan y alaban al Rey de Israel. De esplendida gloria. Gozosos y alegres son los hijos del Rey, que alaban su nombre con todo el corazón. Tus hijos cantan, cantan y alaban al Rey de Israel. Cantan, cantan al Rey de Israel. La 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 la. La 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 la. Cantan, cantan al Rey de Israel. El título de este pequeño estudio es ¿Hebreos o ciegos? Y voy a compartir pantalla por acá, José, para no complicarte un poco ahí. Voy a intentar compartir pantalla por acá para que veamos ciertos detalles que son demasiado importantes. Ahí se ve bien entonces la pantalla, ¿verdad? Excelente. Vamos a empezar por una palabra. Vamos a ver si la identifican. Esta palabra comienza con ayin, con bet, con resh, con yot y con mem. ¿La identifican? Menos José, menos José. Menos José. ¿Alguien me podría decir qué significa esta palabra? Pueden hablar. Ibrí, exacto. Que traducido al español es hebreos. La raíz, ¿sabe alguien cuál es la raíz de esta palabra? Que de hecho la voy a poner por acá ahora mismo. ¿Saben? ¿Identifican esta otra? Ibrí. No. Para ser ibrí necesitaría una yot. Es Eber, el antepasado de Abraham. Eber. En este caso singular. Ya sabemos que en nuestros escritos no hay casualidades. Escritos que son un legado del pueblo hebreo. Ser hebreo, y de eso trata el estudio de hoy,
ser hebreo no es solo cuestión de genes. Es decir, en cuanto a la descendencia por la carne como hijos de Jacob, llamado Israel. En una ocasión, Johanán, conocido como el inmersor, confrontó a los fariseos hablando de este tema, ya que ellos se decían hijos de Abraham. Veamos el contexto de lo relatado en el pasaje y por favor, Claritza, hermanita Claritza, si puede buscar el pasaje de Mateo 3, del versículo 5 al 11. Mateo 3, del versículo 5 al 11. Mateo 3, del 5 al 11, dice así. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo al venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, a la inmersión, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Elohim de estas piedras dar hijos a Abraham, ya que el hacha puesta a la raíz de los árboles está, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. 11. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Rúa Kadosh y fuego. Gracias, Claritza. Aquí se mencionan varios detalles y voy a puntualizar dos. Lo primero es la tevilá, que es conocido como bautismo o inmersión en agua. Y lo segundo es la reprensión de Johanán. ¿Cuál fue la reprensión de Johanán? Pues lo dice en el versículo 8. Dad pues fruto de conversión, básicamente fruto de teshuvá, porque no hay una verdadera conversión sin una verdadera teshuvá. Y la teshuvá es clave aquí, es decir, no basta sencillamente con sumergirse en el agua, porque eso lo puede hacer cualquiera. Si uno en ese nuevo nacimiento no deja atrás su identidad gentil para volverse un hebreo, realmente no hay conversión alguna. Si miramos al pasado, y siempre se nos indica mirar al pasado, podemos ver un claro ejemplo de esto mismo en la misma historia de la salida de Egipto. Volvemos a Egipto y volvemos a la historia de los israelitas saliendo de Egipto. Aquella multitud, aún sin identidad de pueblo, también cruzaron por en medio de las aguas en el mar llamado el mar de Juncos, conocido como el Mar Rojo en las traducciones más comunes. Ellos pasaron de un lado a otro porque el mar, eso es lo que marca, un lado y otro. Atravesaron el mar, llegaron al otro lado. Si bien no dejaron atrás, y esto es importante, no dejaron atrás la influencia pagana adquirida en Egipto. Aunque habían salido del lugar de su esclavitud, mantuvieron el mismo espíritu de rebeldía, algo que en nada se asocia con el ejemplo dejado por Abraham. Bien que él fue llamado el primer hebreo, y él hizo también un cruce por el agua. En este caso, el agua del río Perat, conocido como río Éufrates. Él cruzó de un lado a otro. Pero a diferencia del ejemplo del pueblo que acabo de mencionar, Abraham sí que dejó de aquel otro lado su identidad gentil en medio de los caldeos para seguir al Elohim viviente. Y eso lo vemos en el libro de Josué, y ahora lo voy a buscar por acá. Capítulo 24,
versículos 2 y 3. Podemos leer desde el 1 incluso. Dice así: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas, que se situaron en presencia de Elohim. Josué dijo todo al pueblo, y escuchen lo que dijo Josué todo al pueblo. Esto dice Adonai, el Elohim de Israel. Al otro lado del río habitaban en antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otras deidades. Fíjense, al otro lado del río servían a otras deidades. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia. A ver. Y le di por hijo a Isaac. Vuelvo a recapitular. Del otro lado del río servían los antepasados de Abraham, su padre Taré, más los demás, a otras deidades. Adonai los sacó, los hizo cruzar de este lado, y eso tiene un significado que lo vamos a seguir viendo más adelante. Este cruce por agua es lo que tipifica, lo que significa la Tevilá. Es así como el mismo de lo que es conocido como Brit Milá. No por nada, a los 8 días, todo varón a partir de Abraham y sus descendientes, incluyendo todo siervo, debía circuncidarse. Eso está en Génesis 17:12. No tenemos que detenernos, pero está en Génesis 17:12. Hoy esa circuncisión es la que es donde hacemos, o la que hacemos, al morir y resucitar unidos a Yeshua en la Tevilá, tal como está escrito en el libro de Colosenses 2, del 11 al 12. Y eso sí lo vamos a leer. A ver si la hermanita Daniela nos puede ayudar. Colosenses 2, versículo del 11 al 12. Bueno, quizás Daniela no está ahí. Voy a leer, sí. Ah, sí, está bien. Dice así Colosenses 2, versículo del 11 al 12. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en el Mashiach. Sepultados con él en el bautismo, en la inmersión, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Elohim que resucitó de entre los muertos. Mencioné un detalle y es acerca de la instrucción que está en Génesis 17:12 acerca del octavo día. ¿Qué tiene que ver este 8 con el término que vimos antes, Ibrim? Pues, cuando uno hace la sumatoria del valor gemátrico de cada palabra, o de cada letra, en todo caso, no palabra, de cada letra de la palabra Ibrim, el resultado reducido al final es 8. Y esto no es casualidad. Pueden hacer luego las sumas en las casas para no detenernos ahí. Analicemos un otro detalle. Cuando también sumamos los valores de las primeras consonantes del término Ibrim, es decir, Eber, esta que está la segunda, con el Ain, la Bet y la Resh, ese valor total es 272. Cuando lo sumas, queda 11. Y si lo reduces más, queda 2. Ever, queda 2. Abraham tuvo 2. Es decir, sus primeros hijos fueron 2. Uno de la esclava, uno de la libre. Ismael e Isaac. El primero siempre ha procurado hacerse del derecho del primogénito, un derecho concedido solamente al hijo de la promesa, esto es, a Isaac.
Hay muchos que reclaman y se llaman a sí mismos hebreos solo por ser descendientes legítimos de Abraham, o judíos, como mejor se les conoce genéricamente. Peor aún, otros siendo gentiles en base a la comprensión torcida de nuestras escrituras, han asumido una imagen judía, travestiéndose en algo que en verdad no son y que nada tiene que ver con usar indumentarias religiosas judaizantes y seguir tradiciones, porque eso no es ser hebreo. Aún así, hoy en día, con demasiada facilidad, la gente ha empezado a tomar un título que no les pertenece, porque ni siquiera han comprendido lo que es ser hebreo, lo que significa ser hebreo. Recordemos el pasaje citado en el Evangelio de Mateo. Pero no solo Johanán reprendió a los que en ese tiempo se decían hijos de Abraham, siendo en realidad una raza de víboras, como él abiertamente los llamó. Bien que Yeshua, en otro contexto, también les llamó hijo de su padre el diablo, a Satán, a esos mismos que decían tener a Abraham como padre. Y eso lo vemos en Juan, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo del 39 y 40. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dice, si sois hijos de Abraham, y escuchen, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Elohim. Eso no lo hizo Abraham. Veamos algo aún más esclarecedor. Hemos dicho muchas veces, en la historia del pasado se nos muestra un tipo para un antitipo, es decir, un tipo pasado, antitipo futuro, es decir, dos realidades. La primera, el tipo, da una imagen de las cosas futuras, el antitipo. ¿Qué tiene esto que ver con la palabra que estamos analizando, que es Eber, esta segunda? Es que Eber, que el valor reducido es 2, no solamente está relacionado al nombre de un antepasado de Abraham. En la escritura se usa también en otro contexto, donde lo que significa, y eso lo podemos ver en el Strong 5674, significa en el lado opuesto, al otro lado, región más allá, y algunos ejemplos de contexto en los que se utiliza esa palabra Eber para hablar del otro lado lo podemos ver, por ejemplo, Génesis 50, y la voy a buscar para acá, para ahorrar tiempo, Génesis 50, versículos 10 y 11. Llegados a Goren Hatat, que está al allende del Jordán, hicieron allí un duelo muy grande. Un momentito, que está... esta versión no, a ver dónde está. Sí, exacto. Y llegaron, ajá, disculpa. Y llegaron hasta la era de Atat, que está al otro lado, y ese al otro lado en hebreo se utiliza el término Eber o Abar, al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy grave lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. En este contexto, cada vez que se utiliza el término al otro lado, se utiliza Ayin, Bet, Resh, en hebreo. Es decir, el término Eber o Abad es también otra manera en la que se puede utilizar. También lo podemos ver en Deuteronomio 30:13.
En Deuteronomio 33 se dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo tome y nos lo recite a fin de que lo cumplamos? Ahí está hablando de los mandamientos, de las instrucciones. Ni está al otro lado del mar. Ese otro lado nuevamente utiliza el mismo término. Y en Deuteronomio 3:25, en Deuteronomio 3:25, dice, pase yo ahora te ruego y ve aquella tierra buena que está al otro lado del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Dónde estaba la tierra buena prometida? Del otro lado del Jordán. ¿Acaso no fue también al otro lado del mar de los juncos cuando los israelitas cruzaron que se sintieron verdaderamente libres de sus enemigos? ¿Estaban seguros de este lado? No. Tuvieron que cruzar por agua. No por nada, y cuando digo seguro, por supuesto, Donald lo estaba protegiendo, pero me refiero ante el acecho de sus enemigos. El acecho lo tenían de aquel lado, porque estaban en su territorio. No por nada, el proceso de retorno hacia el Elohim verdadero tiene como paso fundamental este cruce por las aguas en la Tevilá. Muestra a su vez de Teshuvá, de arrepentimiento. Ya hemos hablado en otras ocasiones lo que significa la palabra Teshuvá, lo que implica Teshuvá, que no es sencillamente arrepentirse, pedir disculpas, listo está. Es así como dejamos de pertenecerle a nuestro antiguo dueño, el faraón, tipo de Hasatán. Las aguas, pasar por las aguas, es pasar por un medio de purificación. No podemos unirnos a Adonai estando todavía con las impurezas de Egipto o de Caldea. Esto es Babilonia. En Egipto el pueblo tuvo que cruzar por las aguas. Y en Caldea Abraham tuvo que cruzar por las aguas, salir de ahí, cruzar, hacer marcar una diferencia, y eso lo vamos a seguir viendo más adelante, porque para que se entienda mejor, estos cruces son un tipo de lo que nosotros hacemos ahora al hacer Tevilá. Al salir de los diferentes ismos, sistemas de doctrinas, que es lo que representa Egipto y Caldea, Babilonia, si uno cruza por las aguas, no se puede pretender que hemos vuelto al Elohim verdadero, al Elohim de Abraham, cuando al cruzar creemos que de este lado está la misma deidad que adoramos en el otro, en el cristianismo o en cualquier otro ismo ajeno a la verdad de su Torá. Si en estos casos, de un lado y del otro, habían deidades diferentes, en este caso, deidades falsas, en este el Elohim verdadero, el Elohim verdadero sacó al pueblo de Egipto, lo hizo cruzar por las aguas, sacó a Abraham de Caldea, lo hizo cruzar por las aguas, de este lado estaba él, del otro, las deidades falsas. Si hoy salimos del cristianismo, de los diferentes ismos, sistemas de doctrinas religiosos, el que sea, ¿cómo vamos a pretender que de este lado, cuando cruzamos, del otro lado está el mismo que adoramos de este? ¿Qué es lo que piensa el cristiano cuando sale de la iglesia? No es lo mismo. Solo es el nombre, hay que decirle en hebreo. Es lo mismo. Es el mismo carácter, es la misma identidad, es la misma deidad. No, no es la misma. No puedes pretender pasar de cristiano a hebreo siguiendo en lo mismo, sencillamente porque cambiaste el nombre, cambiaste tuviste cierta pensamiento en cuanto, porque aprendiste un poquito de hebreo y ya entiendes leer ciertas cositas en hebreo y ya, bueno, ya soy hebreo. Las aguas de la Tevilá, como la tipificación del paso de un mar, como por el de un río, indica ese medio de separación entre un lado y otro. ¿Qué hacen las aguas? Imaginémoslo por un momento. Las aguas dividen una zona de otra.
Es una división. Y vaya que la Het está presente, el 8. Es una división, es una separación. Hemos estudiado acerca de la Het, del valor de la Het, y aquí el número 8 está muy presente. División, separación. Una cosa de este lado, otra cosa de este. No la puedes asociar, no la puedes unificar, no la puedes mezclar, porque lo que haces es abominación. Y incluso es absurdo cuando uno se detiene y lo piensa, es absurdo. Si de este lado está Adonai, vamos a decir en las iglesias, ¿por qué nos manda a salir de ella? Si él está ahí, ¿por qué él me manda a salir de un lugar donde él está? Entonces, ¿cómo voy a salir de la iglesia y voy a seguir pensando que el que yo adoré en la iglesia es el mismo que estoy adorando de este lado? No tiene sentido, ninguno. Pero la gente está mal acostumbrada a no pensar por sí misma. Ya obran en automático así, no utilizan su cerebro, su sentido. Entonces, el paso por las aguas, lo que indica evidentemente es que lo que se deja de aquel lado, de ninguna manera, es lo mismo que encontramos de este. Porque si no, no nos mandara a cruzar. No tendría sentido, vuelvo y lo digo. Volvamos a leer lo que se nos dice en la experiencia de Abraham. Porque porque el término hebreo está ligado con Abraham. Y Yeshua dijo, si ustedes dicen que son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Volvemos a Josué y quiero puntualizar esto porque está demasiado claro en ese libro y no hay ninguna duda, pero ninguna duda del ejemplo de Abraham en este sentido o de la diferencia que marcó Abraham en este sentido. No por gusto se llamó el primer hebreo. Yo tomé a vuestro padre Abraham, dice así en Josué 24, versículo 3, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Pero antes, en el versículo 2, que es un versículo importante, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, es decir, Taré, Abraham y Nacor, y servían a otras deidades extrañas del otro lado del río. ¿Qué hizo Adonai? Yo tomé a vuestro padre Abraham de ese lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, lo sacó de ahí. Porque evidentemente Adonai no estaba en Caldea, como mismo evidentemente Adonai no está ni en las iglesias, ni está en cualquier sistema de doctrina religiosa de este mundo. No está ahí. Por eso le manda a su pueblo salir de en medio de ellos, pueblo mío. No toquéis lo inmundo, no os contaminéis con sus obras. Y yo os recibiré como hijos. Este pasaje es evidencia irrefutable de esa diferencia entre la adoración de las deidades entre un lado y el otro lado, en este caso del Éufrates. No por nada Adonai le indicó a Abraham cruzar ese río y así dejar atrás el tipo de culto pagano de su familia. Ahora vamos a ver algo interesante. Déjame borrar por aquí. Bueno, a ver. Continuamos. No. Continuamos con esta palabra, que como dije antes, es ver, pero vamos a hacer algo. Listo. Vamos a hacer algo. Por medio del método de la permutación que se llama temurá en hebreo, donde el orden de una letra dentro de una palabra se cambia. Aquí la primera letra que aparece en esta palabra, ¿cuál es? Ayin. Ayin, exacto, Ayin. Y es importante porque no es por casualidad que la Ayin está ahí de primera. Si cambiamos la Ayin y la ponemos en segunda posición y la Bet la ponemos en primera, quedaría así, Bet, Ayin y Resh, va a dar lugar a otra palabra que está en el Strong H1198. Y esa palabra es Baal.
Baal. ¿Saben lo que significa Baal? Torpe e ignorante. Además puede traducirse como tonto o necio. Fíjense, Baal se forma de las mismas 3 consonantes con las que se forma Eber. Sencillamente, las letras están en localizaciones diferentes. También tiene el mismo valor gemátrico que Eber. El reducido es 8. Tiene el mismo valor gemátrico que Eber, que el reducido es 8. Sin embargo, vamos a decirlo de esta manera, este falso hebreo solo pretende externalizar una imagen en el exterior cuando no ha habido un cambio genuino en el interior. Es decir, que proviene de una verdadera comprensión al hacer Shema. Porque si Baal es ignorante, es necio, es porque no ha hecho Shema. Aquellos que se creen a sí mismos Eber, que es de donde procede el término hebreo, el que cruza, son en realidad Baal, ignorantes de la Emet, de la verdad de Adonai, incluido su identidad y carácter. Lo siguen relacionando con la falsa deidad cristiana trinitaria como si fuera el mismo ser, cuando esta mezcla es en realidad una abominación, lo dijimos antes, un engaño terrible y bien orquestado que lleva y llevará a muchos a la perdición creyendo que van al cielo o a la Nueva Jerusalén. Veamos en el Salmo 73, 22, este término, Baal. El Salmo 73, 22 dice así. Salmo 73, 22. Dice así, mas yo era ignorante. Ahí la palabra ignorante es Baal. Y no entendía. Era como una bestia delante de ti. Incluso el salmista admitió su ignorancia. Pero la mayoría no tiene esa conciencia ni están dispuestos a aceptar ninguna corrección. ¿Cómo se sale de la ignorancia? Primero admitiéndola. Porque el que cree saber es como el que cree ver y siendo ciego, que vamos a llegar allá. Baal se usa para describir también a alguien necio. Y en ese contexto está en el Salmo 96, 92. Salmo 92, en el versículo 6. Dice así, el hombre necio, y ahí necio es Baal, no sabe. El loco no entiende. Y sigue en otros versos. Hay otro ejemplo sorprendente en el que califica a aquellos que odian la reprimenda, es decir, la corrección. Es decir, vale la redundancia, los que hacen tal cosa no actúan como un hebreo, sino como ignorantes y tontos, como un Baal. Dice así en Proverbios 12:1. Proverbios 12:1. El que ama el castigo, en este caso corrección, el que ama la corrección, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es carnal. Bueno, aquí en esta versión dice es carnal, pero vamos a buscar una versión más adecuada. En Reina Valera dice ignorante. Y en Sí, sigue. En Corona de Jerusalén dice tonto. Exacto, tonto. El que odia la reprensión es tonto. Fíjense la diferencia entre Eber, los descendientes de Eber, de donde procede el término hebreo, o hebreos en plural, y lo que significa Baal, compuesto por las mismas tres consonantes.
Es como dos realidades diferentes. El entendido y el insensato, el necio. Ahora vamos a ver otra palabra, una palabra interesante, otra palabra interesante. Vamos a seguir dejando el mismo término aquí, ver. Ahora vamos a poner una palabra que es parecida. Esta palabra también comienza con ayin, fíjense, con bab y con resh. Fíjense, se parecen. La única diferencia es que en la primera, la segunda letra es la bet y la segunda letra acá en esta segunda palabra es la bab. Esta palabra es iver, que significa ciego. Está en el Strong 5787. Podemos verlo, por ejemplo, en Isaías, en el libro de Isaías 43:8, para entender el contexto de donde se utiliza 43:8, o la realidad que representa en todo caso. Haced salir al pueblo ciego, aunque tiene ojos. Fíjense, y ver es ciego, pero tiene alguien. Haced salir al pueblo ciego, aunque tiene ojos, y sordo, aunque tiene orejas. Isaías 59:10 dice también así: palpamos la pared como ciegos y como los que no tienen ojos vacilamos. Tropezamos al mediodía como si fuera al anochecer y habitamos entre los que ya están muertos, o entre los sanos como muertos. El plural, fíjense, si a ver le sumamos una yot y una mem, quedaría ibrim, que es el plural, ¿no? Quedaría hebreos. Ahora, si a la segunda palabra, que es iber, le sumamos una yot y una mem, fíjense cómo se parecen estas dos palabras. No sé si se ve bien grande la pantalla. Se parecen muchísimo. Una significa hebreos, otra significa ciegos. ¿Quién no es ciego sino este pueblo, tanto los de cerca, llamada casa de Judá, como los de lejos, llamada casa de Israel, tanto los que regresaron a Jerusalén después del exilio, como los que quedamos esparcidos entre las naciones? Pero aún así, se hace muy fácil nombrarse hebreos, cuando en realidad son iberín. Suena similar, se ve similar, como la cizaña junto al trigo, pero no podrían igualarse. Sería como asociar la emet, recuerden que el valor de la emet es 9, el valor reducido, con lo que es sheker, que el valor es 6. El 6 se parece mucho al 9. De hecho, es el 9 al revés. Justo eso hace el engaño. Proyecta una falsa realidad, una falsa imagen, torciendo todo para que parezca algo que es verdad cuando no lo es. En 2 de Corintios 3:14-16 dice así: lo que es más, sus mentes se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Tanaj, ese mismo velo permanece sobre ellos. No ha sido desvelado. ¿Y por quién es desvelado? Por Yeshua. Porque solo por el Mashiach desaparece. Sí, hasta hoy, siempre que leen a Moshe, el velo permanece sobre sus corazones. La Torah dice, pero siempre que alguno se vuelve a él, recuerden que es Aleph Lamed, el velo desaparece, que es la manera reducida de Elohim. El velo desaparece. Pero los exiliados llamados a volver, nosotros, también traemos un velo. Y muchos ya se llaman a sí mismos hebreos cuando en realidad siguen enceguecidos.
siguen como Iberín, no como Ibrín, sino como Iberín, enceguecidos, sin salir de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Confusión y mezclas doctrinales. ¿Quién puede quitar este velo? ¿Quién puede darle vista a los ciegos para que puedan ver? ¿Quién es el Ayin? Solo Yeshua. Como está escrito en Isaías 29, 18 y 19. Oirán aquel día los sordos palabras de un libro, y desde las tinieblas y desde la oscuridad los ojos de los ciegos las verán. Los pobres volverán a alegrarse en Adonai, y los hombres más pobres en el Santo de Israel se regocijarán. Hace poco hablamos también en la semana de panes sin levadura. ¿Quién es el pobre? ¿Quién es la Dalet? ¿Qué debe hacer el pobre? Para Pedir, recibir, exactamente, para recibir ayuda. En este caso, para recibir colirio, para recibir la ayin. ¿Qué debe hacer? pedirlo, Pero ¿quién buscarlo. puede? Sí, así mismo, gracias. Pero ¿quién puede recibir la vista si insiste en no aceptar su ceguera? El humilde, quien reconoce su necesidad, que eso es la primera paso, el primero, recordamos los pasos hacia la redención, reconocer nuestra necesidad. Quien no reconoce la necesidad porque está ciego, quien no reconoce que está ciego, ¿cómo va a pedir vista? Quien no reconoce estar enfermo, ¿cómo va a pedir un médico? Entonces Yeshua no puede darle vista a los ciegos que creen que ven. Por eso es que siguen ciegos. Él ilumina las tinieblas solamente de aquellos que admiten su necesidad y que dicen como David. David decía, en verdad, oh Adonai, en el Salmo 18, 28, en verdad, oh Adonai, tú haces alumbrar mi lámpara. Elohim ilumina mi tiniebla. Bien que Yeshua, o que de Yeshua está escrito que él es la hora, luz de este mundo, y nosotros sin él permaneceríamos en tinieblas, teniendo aún ojos, pero sin ver, como indica esta palabra, donde sigue presente la ayin, pero imposibilitada de ver, de entender, de conocer, porque tiene un velo. Están los ojos, pero ojos que no son útiles, porque están velados. Dice así en Jeremías 5, versículo del 18 al 21. Pero ni aun en aquellos días, dice Adonai, haré en vosotros una destrucción total. Y sucederá que cuando preguntéis, ¿por qué causa trae Adonai nuestro Elohim estas cosas sobre nosotros? Les responderás, habéis servido a deidades extrañas en vuestra tierra, así serviréis a los extraños en una tierra que no es vuestra. Declarad esto a la casa de Jacob. Y fíjense cómo llama Adonai la casa de Jacob, y proclamadlo en Judá también, diciendo, oíd ahora esto, pueblo insensato y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Ahora vamos a pasar a una tercera palabra. Y la voy a poner acá, voy a quitar esto. Voy a dejar esta. Y, no. Y voy a poner esto. Esta palabra también comienza con ayin, pero en este caso tiene una yot y una resh. En los tres ejemplos, lo único que cambia es la segunda letra. En este caso es una yot. Esta palabra es ayir, que está en el Strong número 5895. Y el plural es, si le sumamos una yot y una m, una mem, es ayarim. Significa asnos. Fíjense que la letra que cambia acá es la
Sí, la yod. Ahora, cuando sumamos en el plural, cuando sumamos el valor numérico de cada letra, da 330. Y si se suma, da 60. Y si se reduce, da 6, número de hombres. Les tenía una pregunta que ya, bueno, ya me adelanté, ya no puedo hacer la pregunta porque la pregunta es más que obvia. Si uno preguntara o si uno dijera, ¿cuál es el animal que por excelencia, casi siempre, cuando se habla de terquedad, de obstinación, qué animal es el primero que nos viene a la mente? La mula, el asno. El asno, ¿verdad? El asno es un animal obstinado, no acepta que se le dirija. Cuando ha decidido no caminar, no importa que se le dé con vara, no se mueve. O por el contrario, por mucho que le ales la brida, no se detiene si no quiere. El asno es también relacionado con un carácter terco y falto de entendimiento. Fíjense que no es casualidad que estas palabras se parezcan, para nada. En Isaías 30, Isaías 30, 36, el versículo 6 y el versículo 24 dice así: oráculo sobre los animales del Negev, por tierra de angustia y aridez, de leona y de león rugiente, de áspid y dragón volador, llevan a lomos de pollinos. Ese término pollino es allí, sus riquezas, y sobre jibas de camellos sus tesoros en pueblo que no les será útil. En el 24 dice los bueyes y asnos aquí, ayarín, es decir, son versículos donde ese término se encuentra. En un caso como asnos de carga y en otro como asnos que labran. Y es interesante que tanto la palabra para ciego y para asno en hebreo están relacionadas. Ahora veamos un versículo donde ambas cosas se ponen en el mismo contexto y se describe como actitud. O veamos en todo caso, repitamos porque ya lo mencionamos, es un versículo que ya mencioné. Y está en el Salmo 73, 22. Salmo 73, 22. Que dice así. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Exactamente. Una bestia terca, una bestia ciega, ciega por obstinada. ¿Qué nos dice Adonai? ¿Cuál es la respuesta de Adonai? Puedes leer también clarita en el Salmo 32, 9. Salmo 32, 9 dice, no seas cual caballo o mulo sin sentido. Rienda y freno hace falta para domar su brío si no se te acercan. Sí, aquí en esta versión, la Biblia textual dice, no seáis como el caballo o el mulo, sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. En el anterior versículo, el Salmo 73, 22, la palabra ignorante, en el texto hebreo es Eda. Eda se escribe de esta manera, con Aleph, Dalet y Yod. Yod no, Ayin. Se escribe de esa manera, Eda. Cuando sumas los valores da 75 y cuando si lo sigues sumando da 12. La Aleph tiene como valor el 1, que es la letra que da comienzo a esta palabra.
Comenzamos siendo ignorantes hasta que el conocimiento va en ascenso. Fíjense, el conocimiento va, como dice José, me gusta mucho esa palabra, exponencial. El conocimiento es exponencial. Debería ser así. Comienza en uno y llegamos entonces a otra palabra. Fíjense que es la misma, lo único que cambia es que en la primera va una yod, luego ponemos la dalet de nuevo, luego ponemos la ayin. ¿Saben qué significa esa palabra? Yadá. Yadá, una palabra bastante conocida, que valga la redundancia, tiene que ver con el conocimiento, un conocimiento íntimo, personal, no sencillamente litúrgico, teórico, conceptual. Es algo que procede de una cercanía. No es cualquier palabra. De hecho, esta palabra es popularmente conocida, por así decir, porque en el contexto donde se menciona es cuando Adán conoció a Eva. Ese conoció es Yadá. En ese sentido se habla de una relación íntima entre matrimonio, pero también da a indicar en otros contextos una relación íntima de cercanía entre varias personas. Intimidad por cercanía, no por otra cuestión. Entonces, en Eda, en la Aleph es 1, en Yadá, la primera letra es Yod, que es 10. 10, entre otras cosas, significa algo completo, y también hablamos del 10 relacionado a la Yod en los días de panes sin levadura. Hablando también del número 10, hay una cuarta palabra, esta es la última, que voy a mencionar brevemente. Puede ser, Donay lo permite, pues siga añadiendo ciertos detalles y haya una segunda parte de este estudio. Esta segunda palabra y es interesante, es justamente la palabra palabras, que en hebreo es devarim. ¿Cómo se escribe devarim? Con dalet, con bet, la bet, resh, yod y mem. ¿No se les parece así algo? Déjame borrar esto acá para que no se confunda. Vamos a dejar devarim solo. Devarim. Vamos a poner nuevamente la palabra hebreos, que es con ayin, bet, resh, yod y mem. Se parecen bastante, ¿verdad? Lo único que cambia es la primera letra. En devarim es una dalet, en ibrim pues es una ayin. La sumatoria del valor numérico de devarim es 10. Ahora bien, si a devarim se le sustituye la dalet por la ayin, quedaría ibrim, que significa hebreos. Pero si además unimos estas dos primeras letras, dalet, con ayin, resulta la palabra dea, que aparece en el Strong número 1843, y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la escritura que se utiliza esta palabra, está en Job 37, 16,
Y fíjense la connotación de esta palabra. Déjenme poner acá esta. Job 37:16. ¿Has conocido tú por ventura? Eso es Adonai preguntándole a Job. ¿Has conocido tú por ventura la diferencia de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Esa palabra sabiduría es dae. Strong 18:43. Yada y Da'at están relacionados también, son cognados de Dea. Ya hablamos de Yada y Da'at, es decir, hablamos de Yada anteriormente y Da'at, saben que Da'at también está relacionado con la terminología de sabiduría, de ciencia. Y estas palabras comparten la misma raíz. Y fíjense que estamos tomando como ejemplo la palabra en hebreo palabras de Barín y la palabra hebreos, asociándolas. ¿Qué significa todo esto? Podemos tener la palabra, que es la letra, pero si no se tiene el ayin, el espíritu de la profecía, que es quien trae el entendimiento, quien puede darnos colirios para ver, ya se lo vimos. No se puede llegar a comprender realmente la dabar del Elohim de los hebreos sin ese ayin. Eso es decir, esto significa hacia dónde o hacia quién apunta la revelación de nuestro Creador. Sin el ayin en la palabra dabar, quitando la dalet, no llegamos a convertirnos en hebreos, realmente hebreos. ¿Qué es un hebreo? Pues es un entendido. No es ni un ciego, no es ni un necio, sino que se dispone a conocer su Elohim, así como Abraham también, a conocer y obedecer, por supuesto. Recordemos que estas palabras van unidas. Conocer, obedecer. Aquel que no le conoce, y fíjense, hablamos de Dae, de Yadá, de Daat, hablando con aquel que no lo conoce, ¿cómo puede llamarse un hebreo hijo de Abraham? Termino con estas palabras. Dice así en el libro de Revelaciones, capítulo 3, versículos 17-19. Porque dices, soy rico. Recuerden el contraste. El pobre dice, soy pobre, soy un necesitado. Y por eso pide ayuda y recibe ayuda. El que dice, soy rico, me he enriquecido, que dice también, no tengo necesidad de nada. Yo no tengo necesidad de pedir. Yo tengo. Yo veo, yo sé, yo. Y así como el yo te quedas, ciego, tonto, torpe, creyendo que eres hebreo. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete, es decir, haz teshuvá. Yo reprendo y disciplino. Recordemos que cité versículos donde se pone el ejemplo de Baal, del ignorante que no acepta la reprensión, no acepta la corrección, no acepta la disciplina. Pero Baal contiene las tres consonantes que forman la palabra Eber, que de ahí procede el término hebreo. Y Baal también tiene la sumatoria o el resultado gemátrico resumido de la palabra Eber, que es 8. Pero es un 8 que realmente, es decir, es como una copia. Realmente no vive como hebreo, aunque aparente ser.
Dice así también en Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Dice así también en 2 de Crónicas 27. ¿No arrojaste tú, Elohim nuestro, delante de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra? Y la diste para siempre a la simiente de tu amigo Abraham. ¿Creen que se podría utilizar ese término, amigo, amado, si no hubiera habido un vínculo estrecho entre Abraham y Adonai? El nivel donde Adonai colocó a Abraham como ejemplo en la escritura, tanto así que es un pilar para nuestro pueblo, que con orgullo los descendientes, soy hijo de Abraham, hijo de Abraham. Pero la cuestión aquí es, vivo como Abraham, tengo la cercanía con el Elohim viviente como lo tenía él, estoy dispuesta a hacer lo que él hizo, sacrificar lo que él sacrificó. ¿Soy un entendido como él o soy un ignorante y un burro, un asno, que me creo algo que no soy? Sí, 2 de Crónicas 27. Si algo pudiera agregar para concluir, es que solo hay una manera de ser verdadero hebreo, así resumida, y esta es seguir el ejemplo de Abraham, con todo lo que esto significa. Si no, correremos el riesgo de engañarnos a nosotros mismos y engañar a otros, pretendiendo ser algo que no vivimos. Esa pretensión no conducirá a nadie muy lejos sin tropiezo y sin desvíos. Lo peor es que el mantenerse en ese estado, como las palabras que citamos, ciegos, asnos, teniendo mucha letra, pero sin un correcto entendimiento, sin la hallen. Y recuerden, estas tres palabras se parecen al término hebreos, pero no lo son, o no viven como tal. Los que tales hacen, o el que permanece en ese estado, terminará por hacer fallar al blanco, o terminará fallando al blanco totalmente, y quedará así fuera de las puertas de la Nueva Jerusalén. No tomemos a la ligera las advertencias y las correcciones que se nos hacen cuando aún tenemos tiempo de enmendar las cosas. Esa sería la conclusión de este estudio. Espero les haya sido de edificación. Vamos a dejarlo con un continuará, si Adonai lo permite.